Professor Falcon. It's been a long time. How are you feeling today? Bueno, no sé si esto os recordará algo. Eh, bueno, es un pequeño homenaje que hice a una película de principios de los 80 que se llamaba Juegos de Guerra y que, bueno, pues nos viene pues perfecto en este momento porque vamos a tratar un algoritmo, ¿vale? Que se aplica pues en teoría de juegos, ¿no? Sobre todo en juegos de suma cero, donde pues tenemos dos adversarios y básicamente las ganancias de uno son las pérdidas del otro, como pasa pues en el 3 en raya o en el 4 en raya o en juegos como las damas, el go, el ajedrez, etcétera, ¿no? Vale, son juegos completos en el sentido de que o perfectos, ¿no? Que también se llaman, en el sentido que el jugador siempre tiene una visión completa de lo que es el estado del juego. Es decir, no hay incertidumbre ahí, ¿no? Siempre tenemos una visión completa del tablero, de todas las piezas y de todo lo que va ocurriendo en cualquier momento, ¿no? No hay zonas ocultas, digamos, ¿no? De las cuales no tenemos información, ¿vale? O, pues yo que sé, pues supongamos en algún otro juego de estrategia donde, pues, uno de nuestros adversarios tuviera, pues, una serie de unidades que tuviera o pudiera tener ocultas o escondidas, ¿no? Con lo cual, pues existiría ahí ese elemento de incertidumbre, ¿no? Aquí eso no lo vamos a tener, ¿no? Y es un poco con lo que vamos a trabajar. Vale. La película esta, que bueno, ya digo, no pasará a los análisis de la historia del cine, pero bueno, aún siendo ya una película vieja, vamos a decir, pues bueno, el tiempo pues no se pasó demasiado con ella y aún se puede ver, ¿no? Así una tarde de domingo de estas lluviosa, ¿vale? Bueno, pues es un plan. Y trata sobre cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, el ciberseguridad, aprendizaje por refuerzo, estos juegos como sistemas de aprendizaje, etcétera. ¿Vale? Y en concreto nosotros vamos a aplicar este algoritmo sobre uno de estos juegos, el 3 en raya. Bueno, el juego del 3 en raya es un juego que entiendo que conoce todo el mundo. Básicamente jugamos en un tablero de 3x3 donde pues eso, dos jugadores se enfrentan entre sí y tratan de colocar sus fichas formando una línea, ¿no? Tanto puede ser horizontal como vertical como diagonal. Y es un juego muy simple, muy sencillo, en el que si ambos jugadores juegan de forma perfecta, pues van a terminar en empate, ¿no? Es imposible ganar. Vale. Bien, entonces vamos a tratar de aplicar este algoritmo Minimax para crear un jugador que sea capaz de jugar, pues ya digo, de forma perfecta, ¿no? Sí, nosotros, como en este caso, ¿no? Podemos crear diversos agentes. De hecho, bueno, pues es un problema que os plantearé más adelante, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar contra pues un jugador que coloque sus fichas de forma aleatoria, ¿vale? Con lo cual debería ser sencillo ganar, ¿no? ¿Vale? Pues yo que sé, pues aquí, ¿vale? Y vemos que ni siquiera se dio cuenta de que tenemos una posición ganadora, ¿vale? Porque simplemente está jugando de forma aleatoria. ¿Vale? Con lo cual, bien. No nos supone ningún problema, ¿no? En cuanto a rivalidad, ¿vale? Vamos a probar ahora otro jugador que en este caso, pues aplica este algoritmo que vamos a ver, ¿no? Este algoritmo Minimax. Bien. Vamos a empezar nosotros otra vez y ahora en este caso voy a seleccionar este otro agente. Vale, vamos a empezar colocando aquí. Vale, ahora él estaría calculando distintas
opciones, ¿vale? Luego veremos cómo funciona, cómo se crea ese árbol de decisión a partir de una posición inicial del tablero. Voy a volver a jugar en el mismo sitio donde jugué antes, ¿vale? Pero él ya me está bloqueando, ¿no? Podría jugar, yo qué sé, pues en el... vamos, y me vuelve a bloquear, ¿no? Siempre va a buscar, pues eso, o una posición que él tenga ganadora, como tiene ahora mismo, ¿no? O tratar de bloquearme, ¿vale? Vamos a jugar aquí y me quedaría esta última y terminaría esto en empate. Vale, de hecho, si enfrentáramos a estos dos jugadores virtuales, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar este Minimax contra este agente que juega de forma aleatoria. Vamos a hacer que jueguen 10 partidas. Vale, y vemos cómo absolutamente todas las partidas las ganó pues este agente que aplica este algoritmo Minimax, ¿no? Para, bueno, pues un poco encontrar todas las posibilidades de juego y quedarse con aquella que le va, a la larga, le va a beneficiar más, ¿no? Vamos a hacer una última prueba que va a ser enfrentar a dos agentes que utilicen este mismo algoritmo. Van a ser ambos esta opción. Y vamos a jugar otras 10 partidas. A ver qué pasa ahora. Bueno, pues como acabamos de ver, al ser ambos jugadores perfectos, ¿no? Que en avance pueden conocer todas las posibilidades, ¿no? De jugadas que pueda hacer tanto el jugador como su contrincante, ¿vale? Van a siempre a elegir pues la opción más conveniente, ¿no? Con lo cual, pues como vemos ahí, todas esas partidas terminan en empate. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona este algoritmo. Bueno, como decíamos, Minimax es un algoritmo que se emplea en inteligencia artificial, ¿vale? Sobre todo en teoría de juegos, pero también en otros campos como puede ser la estadística, y donde la idea de fondo principal es esta de minimizar la pérdida máxima esperada cuando nos enfrentamos a un adversario, ¿vale? Estamos hablando de pues una serie de juegos, ¿no? En general de juegos de suma cero, donde nuestras ganancias son las pérdidas de ese adversario y viceversa, es decir, sus ganancias son nuestras pérdidas. Entonces de lo que se trata al final de la partida es de minimizar esa pérdida máxima, ¿no? Porque ese adversario está jugando siempre a la contra, está jugando siempre contra nosotros, ¿no? ¿Vale? Haciendo que, o tratando de que perdamos en cada uno de esos movimientos o acciones que él va tomando.
Bueno, el origen de este algoritmo se le atribuye a John von Neumann, ¿no? Que conocemos todos, pues de esa arquitectura de computación, ¿no? De programa almacenado, ¿vale? En contraposición a esa arquitectura Harvard. Y la idea general, este algoritmo se basa fundamentalmente en la construcción de un árbol de decisión, donde pues nosotros a partir de una posición determinada, de un estado del juego, se van construyendo todas las posibles jugadas, ¿vale? Para ambos jugadores de forma pues alternativa hasta llegar a lo que denominamos estados terminales o estados finales, ¿no? Que son pues aquellas situaciones del juego donde la partida finaliza, bien porque gana alguno de los jugadores, bien porque tenemos una situación de empate o alguna otra situación que se pueda considerar para finalizar el juego. Bien, una vez que llegamos a esos estados terminales, se les asignará una determinada puntuación, bueno, pues la que sea, en función de quién haya ganado o si es un empate, etcétera, y luego de forma recursiva se irán propagando esas puntuaciones hacia arriba por ese árbol de decisión, ¿no? Donde pues iremos aplicando o bien un máximo o bien un mínimo a esas puntuaciones en función de cuál de los dos jugadores es el que está moviendo, ¿no? O actuando en ese instante. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo aquí en un ejemplo. Tenemos entonces aquí un árbol de decisión donde pues estamos en una determinada situación, ¿vale? Esta de aquí, ¿no? En principio pensad que esto no tiene asignado de momento ninguno de esos estados, va a tener ninguna puntuación, ¿vale? Esto digamos que sería el resultado final, ¿no? Luego lo vamos a ver para el 3 en raya. Pero la idea de fondo es esta, ¿no? Yo a partir de un estado voy construyendo los diversos estados que pueden salir a partir de las acciones que toma un jugador, ¿no? Es decir, pues yo estoy aquí en un estado inicial y tengo dos posibles movimientos, uno que me llevaría aquí y otro que me llevaría aquí, ¿vale? Entonces recogería en ese árbol esas dos situaciones, ¿vale? A partir de estos dos estados, ¿no? Pues el otro jugador, nuestro adversario, pues en este caso puede hacer también dos movimientos que lo llevarían a esta situación de aquí o a esta situación de aquí, ¿no? Nuestro juego, y en este caso igual, ¿vale? Tiene esas dos alternativas y vamos construyendo así todo el árbol hasta que llegamos pues a esos estados terminales, ¿no? Que en este caso se representan pues por estas puntuaciones de más infinito o menos infinito, ¿no? Que son convenciones que se utilizan, por ejemplo, para simbolizar cuando gana un jugador, en este caso el primer jugador, y aquí el segundo jugador, ¿vale? Estos de aquí, como este que tiene esta puntuación de 10 o de 5 o lo que sea, pues no, a lo mejor no son estados terminales, es decir, nuestro árbol podría continuar hacia abajo, pero bueno, aquí nos vamos a encontrar cuando implementemos esto, con que la construcción de estos árboles es computacionalmente costosa, ¿no? Tanto en tiempo, pero sobre todo en cuanto a memoria, ¿vale? Porque estos árboles pueden crecer de forma exponencial, ¿no? Entonces tendremos que ir recogiendo todos estos estados, ¿no? Y podemos llegar a situaciones, eso, o que lo hagan extremadamente lento la construcción y luego recuperar pues esas puntuaciones de ese árbol, como pues a lo mejor sea tal el nivel de ramificaciones que, como podría pasar, imaginemos, en una partida de ajedrez, ¿no? Donde las posibilidades a partir de una determinada posición del tablero son muchísimas, ¿no? O incluso, o el Go, por ejemplo, ¿no? Pues aún con más razón, ¿vale? Donde, pues eso, no tengamos recursos suficientes para poder construir ese árbol hasta los estados finales, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues se hace una serie de niveles en avance, se estudian y, bueno, y finalizamos, pues por ejemplo, como en este caso, pues a esos 4, cuando llegamos a esa profundidad de 4 niveles hacia abajo.
Bueno, el caso es que una vez que detengamos ahí la construcción de ese árbol, ahora vamos a hacer el proceso inverso y vamos a ir recuperando esas puntuaciones hacia arriba, porque al final lo que nosotros, ¿no?, recordamos, estamos en esta situación de aquí. Tenemos a un jugador que se encuentra, ¿vale?, con el tablero, digamos, en una determinada posición, ¿vale?, y estamos aquí arriba. Nosotros estamos simplemente analizando qué distintas alternativas, qué distintas posibilidades de juego hay y a dónde nos van a finalmente llevar, ¿vale? Entonces, una vez que llegamos a esas posiciones finales, la que sean, ¿vale? Pueden ser, ya digo, estados terminales que terminen en una finalización de la partida, u otros donde nosotros les vamos a calcular una determinada puntuación aplicando pues algún tipo de heurística o lo que sea. Vamos a ir propagando esas puntuaciones hacia arriba, ¿vale? Para determinar cuál es la mejor acción que podemos tomar en un determinado momento. Entonces, y aquí es de donde viene el nombre del algoritmo, ¿vale? Este minimax, que viene por la unión de estas dos palabras, de mínimo y de máximo, porque este jugador inicial, este primer jugador, va a tratar de maximizar la puntuación, es decir, quedarse o realizar aquella acción que le dé la máxima puntuación, y nuestro rival, nuestro adversario, va a jugar siempre tratando de minimizar la puntuación que nosotros vamos a obtener, ¿no? Entonces, si nos vamos a estas puntuaciones finales de aquí, ¿no?, donde tenemos, por ejemplo, aquí pues un 10 puntos y aquí más infinito, ¿no? Nuestro rival de estas dos acciones posibles, la que lleva a este estado que supone 10 puntos para nosotros o la que lleva a este estado que supone pues infinito, en el sentido de que ganamos la partida, pues va a quedarse con el mínimo de esos dos valores, ¿no? Con lo cual él optaría por esta acción de aquí, ¿vale? En este caso, solo hay un estado a continuación, ¿vale? Con lo cual aquí no hay ninguna decisión que tomar. En este caso lo mismo. En este caso, nuestro adversario puede tomar estas dos acciones. Una lleva el juego a una situación donde nosotros ganaríamos 7 puntos y la otra a una situación que representa 5 puntos para nosotros, pues él tomará esta acción de aquí, ¿vale? Para minimizar nuestra puntuación. Aquí solo hay una opción donde él ganaría y aquí, pues de estas dos posibles, escogerá esta, ¿no?, que le da el valor mínimo. Bien, y así seguimos propagando hacia arriba. En este caso, el que realiza la siguiente acción, esta acción que vamos a valorar ahora, es el primer jugador, ¿no? Con lo cual él va a tratar de maximizar la puntuación. Vale, entonces aquí nos habíamos quedado, habíamos dicho que esto era una puntuación de 10. Aquí propagamos esa puntuación de 5, pues de estas dos acciones, este primer jugador, que es el que va a jugar aquí, va a elegir esta acción de las dos posibles que hay, ¿no?, que le darían 10 puntos a este estado. En este caso solo hay uno. En este caso de estas dos, ¿vale? Bueno, pues como sabemos, por aquí, si seguimos por aquí, vamos a llegar a una situación donde gana nuestro rival, ¿no? Con lo cual nos iremos por esta acción que nos da 5 puntos y aquí pues no hay alternativa, ¿vale? Entonces llegamos al siguiente nivel, donde quien toma las acciones es nuestro adversario. Entonces ya sabemos, él va a tratar de minimizar nuestra puntuación. De las dos acciones posibles, una pues va a llevar a una situación donde nosotros ganamos 10 puntos, y si él juega por otra rama, ¿no?, llegará el juego, mejor dicho, a una situación donde nosotros perdemos 10 puntos, ¿vale? Entonces él elegiría esta acción de aquí, con lo cual el valor de este estado es menos 10, ¿no? Y en este caso, pues de estas dos ramificaciones posibles, ¿no?, que por un lado, después de hacer esas propagaciones, llegamos aquí a una puntuación de 5 y por este lado del árbol a una puntuación de menos 7,
pues el contrincante, nuestro rival, seleccionará aquella acción que minimiza la puntuación del estado, ¿no? Con lo cual sería esta, y aquí habría un valor de -7. Y por último, ¿vale? La información al final que recibe pues este jugador, ¿vale? Que es donde pues nosotros nos encontrábamos inicialmente y teníamos estas dos posibilidades de jugar. Bueno, pues acabamos de calcular, o mejor dicho, el algoritmo nos calculó que si nosotros seleccionamos esta acción, llegaremos a una situación donde perdemos 10 puntos, ¿vale? En realidad vendríamos por aquí. Y en caso contrario, si tomamos esta acción de aquí, ¿vale? El resultado que acabaremos obteniendo pues será una puntuación de -7, ¿no? Con lo cual, pues la acción que nos indicaría este algoritmo como la más óptima o la que deberíamos tomar sería esta, ¿vale? Y acabaríamos pues con esta puntuación de -7. Bueno, como decíamos, en la práctica, pues construir todo este árbol de decisión, ¿no? Dependiendo del juego que sea, de las posibilidades de movimientos que haya, puede ser pues extremadamente costoso, ¿no? En términos computacionales, ¿no? Incluso pues que no sea viable. Como decíamos también, ¿no? En esos casos limitamos pues la cantidad de turnos que miramos en avance, cómo se va a ir desarrollando el juego, ¿no? Y entonces, bueno, pues si no llegamos a posiciones terminales, a situaciones de final de juego, lo que haremos será pues aplicar determinadas heurísticas, determinadas reglas para de alguna manera evaluar esa posición en la que nos vamos a encontrar, ¿no? Darle algún tipo de puntuación. Pues por ejemplo, pues en el ajedrez, pues en función de las piezas que tengamos, las piezas que tenga nuestro rival, la disposición en el tablero, etcétera, ¿vale? Pues podemos darle una determinada puntuación, ¿vale? Que luego propagaremos hacia arriba. Por ejemplo, pues este famoso módulo de ajedrez de IBM, Deep Blue, que venció en su momento al que era campeón del mundo, a Garry Kasparov, pues era capaz de analizar hacia adelante 12 turnos, ¿no? 12 turnos completos, es decir, a partir de una posición determinada del tablero, era capaz de evaluar 12 movimientos simultáneos hacia adelante, ¿no? Entre ambos jugadores, ¿vale? Calcular todas las posibilidades de juego que había ahí. Lógicamente, pues en esos 12 movimientos podría haber alguna de estas posiciones terminales y habría otras que no, ¿vale? Pero bueno, aplicando determinadas funciones se puede hacer pues una estimación de lo buena o mala que es una posición determinada, ¿no? Y bueno, y pensemos en la complejidad que supone para un humano el ser capaz de visualizar, ¿no? Todos esos 12 posibles turnos de juego, pues en un juego con tantas posibilidades, ¿no? Con tal variedad de movimientos y de fichas como el ajedrez. Bueno, vamos a ver, que es el caso práctico que nos interesa a nosotros ahora, cómo se aplicaría esto en el juego de 3 en raya, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que estamos en esta posición inicial. Vamos a coger otro color. Vamos a pintar. A ver si somos capaces de pintar aquí ese árbol completo. 0, x, 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 0, 0. Bueno, pues aquí digamos que somos nosotros los que estamos jugando, el primer jugador, y nos encontramos con esta disposición del tablero, donde actualmente tenemos 3 posibilidades para jugar. Bien, vamos a ver cómo aplicando este algoritmo podemos determinar cuál es la mejor de las opciones, ¿vale? Si jugamos aquí, si jugamos aquí o si jugamos aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser a la larga más ventajosa?
entonces, vamos a ver. Y otra. Vale, entonces una posibilidad que tenemos sería jugar aquí. Otra posibilidad que tenemos sería jugar aquí. Otra posibilidad que tenemos sería jugar aquí. Bien, si nos fijamos, ninguna de estas tres nuevas posiciones, ¿no? De estos tres nuevos estados del juego, se corresponde con un estado terminal. Es decir, no conseguimos 3 en raya, ¿no? Ni nosotros, ni lógicamente nuestro rival, que no movió, ¿no? Los únicos que movimos ahora mismo fuimos nosotros, ¿vale? Con lo cual, ahora en este momento, jugaría nuestro rival. Vamos a ver qué posibilidades tiene. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, de este estado del tablero saldrían 2 nuevas posiciones, ¿no? Las correspondientes a mover una ficha en cualquiera de estas 2 casillas. En este caso, estas 2 nuevas y en este caso, estas 2 nuevas, ¿vale? Bien, pues vamos a representarlas. ¿No? Por un lado tendremos aquí 2. Vamos a hacer otra copia. Aquí otra. Vamos a echarla así un poco más para allá. Vale. Tendremos aquí 2 a partir de esta. Una. Y otra, ¿vale? Y otras 2 a partir de aquí, que serán esta y esta. Bueno, vamos a usar, por ejemplo, otro color verde. ¿No? Entonces decimos, aquí juega nuestro contrincante, ¿vale? A partir de esta posición de tablero, pues puede jugar o bien aquí o bien aquí, ¿vale? En este caso, ¿no? Que estábamos aquí en esta situación, pues también tiene 2 posibilidades de juego, que son jugar aquí o jugar aquí. Y si venimos por esta rama del árbol, pues también nos salían estas 2 posibilidades, que vienen siendo esta y vienen siendo esta. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí, si nos encontramos alguno de estos estados terminales, ¿no? Bueno, en este caso no, ¿vale? Aquí no termina la partida, aquí tampoco, no hay ninguna posición ganadora. En este caso sí, ¿vale? Nos encontramos con que aquí ganaría nuestro rival, ¿vale? Nos encontramos con esta diagonal donde tiene esas 3 fichas, ¿no? En línea. Entonces, como es un estado terminal, vamos a darle una puntuación. ¿Qué puntuación le vamos a dar? Bueno, pues esto es arbitrario, podemos utilizar las puntuaciones que nos den la gana. Normalmente al primer jugador se le va a dar, si gana, una puntuación positiva, si gana el segundo jugador, una puntuación negativa, y pues un 0, por ejemplo, si es una situación de empate. Pero bueno, esto, ya digo, es arbitrario, ¿no? Entonces nosotros vamos a darle, por ejemplo, valores -1, 1 y 0. Pero podría ser -10, 10 y 0, o lo que nos diera la gana, ¿no? Así que a esta le vamos a dar una puntuación de -1, ¿no? Es decir, para el primer jugador, ¿no? Nosotros estamos tratando de evaluar qué es lo que tiene que hacer el primer jugador. Bueno, pues vemos que si juega por aquí y luego su rival juega por aquí, gana su rival. Por eso él va a obtener una puntuación negativa, ¿de acuerdo? Vale.
¿Qué más situaciones tenemos por aquí? Esto no es un estado terminal. Aquí nos encontramos otro nuevo estado terminal donde vence nuestro rival, ¿vale? Así que también le vamos a dar pues esa puntuación de -1. Y aquí, pues, este no es un estado terminal. Aún podemos seguir jugando. Vale, pues vamos a continuar. A ver qué ocurre. Bueno, pues a partir de esta situación de aquí, solo tenemos una posibilidad de juego. Vale. Vamos a colocar aquí. Lo mismo con esta situación. Solo hay una posibilidad, ¿no? Solo hay una casilla libre. ¿Vale? Este es un estado terminal, con lo cual este no se puede propagar. Aquí sí hay una casilla libre, con lo cual nos puede dar un nuevo estado. Es decir, el primer jugador va a poder volver a jugar ahí. En este caso no, también estado terminal. Y aquí pues también hay una casilla libre donde pues va a poder jugar. Con lo cual pues vamos a ver qué resultados obtenemos, ¿no? Es decir, podemos mover aquí, el primer jugador puede mover aquí, podría mover aquí y podría mover aquí. Bueno, en este caso lo que obtenemos será, pues aquí tenemos una victoria para el primer jugador, 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 ¿no? Con lo cual, pues esto tendrá unas puntuaciones, estos estados terminales, de +1, +1, +1 y +1, ¿no? Vale, estos serían esos estados terminales. Este de aquí, este, aquí tenemos este otro. Bueno, en este caso, por ejemplo, a partir de esta posición inicial, lo que vemos es que si juegan perfectamente ambos jugadores, no llegamos a ninguna situación de empate. O bien gana uno o bien gana otro. Es decir, aquí gana el primer jugador, gana el primer jugador, gana el segundo jugador, el primer jugador, gana el segundo jugador y gana el primer jugador. Vale, entonces, ¿qué es lo que debemos mover nosotros aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, ¿cómo determinamos cuál es la mejor de estas tres posibilidades que teníamos aquí? ¿Cuál es la mejor de ellas? Vale, lógicamente si nosotros echamos un vistazo al árbol, pues diríamos, hombre, pues lo mejor será venirse por aquí, jugar por aquí, porque esto nos va a llevar a dos situaciones donde vamos a ganar. Da igual lo que haga nuestro rival. Al final, si nosotros continuamos cualquiera de las ramificaciones que se vienen por este lado, vamos a llegar a una situación de victoria y a una situación de victoria. Pero vamos a ver cómo nos da esta información, cómo nos la da el algoritmo. Como decíamos, cuando juegue este primer jugador, ¿vale? Para el que estamos intentando averiguar cuál es de estas tres posibilidades, cuál sería pues la más óptima o que le va a dar la mayor puntuación, ¿vale? Porque él va a tratar de maximizar la puntuación obtenida, ¿no? Siguiendo una de esas tres posibles acciones, ¿no? Realizando pues cualquiera de esos movimientos, tratar de maximizar. Mientras que su oponente, su rival, va a tratar de minimizar, ¿no? Con la acción que haga, por ejemplo en este caso, o bien esta, o aquí, esta o esta, pues él va a tratar de minimizar la puntuación que va a recibir el jugador, ¿vale? Y pues esto lo iremos haciendo alternativamente. Aquí vuelve a jugar el primer jugador, con lo cual va a tratar de maximizar la puntuación realizando el movimiento, y a continuación pues si siguiera jugando nuestro rival va a tratar de minimizar, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vale?
Pues como decíamos, ¿no? De ahí ese nombre, ¿no? De minimax. Porque alternativamente uno trata de maximizar su puntuación final, mientras que el otro trata de minimizar esa puntuación final. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos esas puntuaciones para esos estados finales, ¿vale? Pero no sabemos cuál es la puntuación que vamos a conseguir si seguimos esta acción, si seguimos esta acción, si seguimos esta acción, ¿no? Si movemos por aquí, por aquí, por aquí, si vamos por cualquiera de estos lados del árbol. Para eso tenemos que propagar hacia arriba esas puntuaciones para poder asociar una puntuación a cada una de estas acciones, a cada uno de esos movimientos. Así que nos vamos a esos estados finales y vamos a propagar hacia arriba las puntuaciones aplicando, según el caso, esa función máximo o esa función mínimo, dependiendo de quién esté jugando. Vale, bueno, en este nivel, como vemos aquí, de este estado a este estado solo hay una posibilidad de juego, con lo cual en realidad da igual que hagamos aquí un máximo o un mínimo, porque solo hay una acción posible. Aquí solo había una casilla libre, con lo cual es la única acción que se puede tomar, que ese primer jugador va a poder tomar aquí, ¿no? Entonces simplemente propagamos esa puntuación hacia arriba, con lo cual tenemos que este estado de aquí, ¿vale? O lo voy a pintar de otro color, ¿no? Esto ahora, ¿vale? Este estado de aquí va a tener esa puntuación de más 1, ¿vale? Igual que en este caso propagamos esa puntuación hacia arriba, ¿no? Porque solo hay una acción posible, y este estado de aquí pues también tiene una puntuación de más 1. Este ya lo habíamos calculado antes, ¿no? Porque era un estado terminal. Aquí en este caso lo mismo, solo hay una acción posible, ¿no? Con lo cual si propagamos ese valor hacia arriba, pues esto tendrá una puntuación de más 1. Este es terminal, ya tiene puntuación asignada menos 1, y aquí lo mismo, una acción posible solamente. Este estado va a tener, ¿no? Tras propagar esa puntuación hacia arriba, pues una puntuación de más 1. Bien, vamos a seguir ahora hacia arriba, ¿no? Calculando cuáles son las puntuaciones de estos tres estados que tenemos aquí, ¿no? En función de las acciones que va a tomar en este caso nuestro rival, que va a tratar de minimizar nuestra puntuación, ¿vale? Bueno, pues aquí nuestro rival se va a encontrar con que tiene dos alternativas de juego, puede colocar su pieza, su ficha en esta casilla o en esta casilla, pero en ambos casos acaban estados cuya puntuación es 1, ¿vale? 1 positivo. Así que pues el mínimo va a ser ese 1, ¿vale? Da igual, porque las dos valen lo mismo. Así que la puntuación de esto, vamos a pintarlo también otro color, ¿no? Es decir, este estado de aquí va a tener una puntuación de más 1, que es el mínimo de estos dos valores, de este más 1 y de este más 1, es decir, más 1. En este caso de aquí, por ejemplo, pues también tiene dos posibilidades de juego, a esta casilla o a esta casilla. En un caso terminamos en un estado de valor menos 1, donde gana nuestro rival, y en otro caso de valor más 1, donde, bueno, al final, siguiendo el árbol, ganaríamos nosotros. Entonces, como nuestro rival, va a buscar aquella jugada que minimice ese valor final, ¿no? Con lo cual seleccionará esta acción de aquí, y el valor de este estado, por tanto, será menos 1, ¿vale? Porque nuestro rival va a venir por aquí, ¿no? Por esta rama del árbol. Y aquí, en este caso, pues también hay dos opciones de juego, ¿vale? Para nuestro rival, ¿no? En una llegará a un estado de menos 1, por otra llegamos a un estado con ese valor más 1. Como va a tratar de minimizar la puntuación, pues seleccionará esta acción de aquí y el valor de esto será menos 1, ¿no? Estamos propagando esos valores hacia arriba, ¿vale? Esos valores finales hacia arriba. Con lo cual, ahora, nuestro primer jugador, ¿vale? Que tenía estas tres posibles acciones para jugar,
por aquí, ¿no? Esta, o bien esta, es decir, a esta casilla, o bien esta, a esta casilla, pues por un lado lo llevan a una situación de +1, por otro lado de -1 y por otro lado de -1. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros en este caso, el primer jugador es maximizar, con lo cual seguiría esta acción y el valor que se propagaría hacia arriba sería de +1, ¿vale? Es decir, al final este algoritmo Minimax le está indicando al primer jugador que si la situación del tablero es esta, él lo que tiene que ir es por aquí. Es decir, jugar su ficha a la posición central y va a acabar obteniendo un resultado de victoria, ¿no? De +1. Porque al final, pues haga, como vemos aquí, haga lo que haga nuestro rival, vamos a llegar a cualquiera de estos dos estados terminales. ¿De acuerdo? Bien, pues esto en esencia es cómo funciona este algoritmo Minimax, ¿vale? Y ya vemos, pues como en este tipo de juego, en estos juegos de suma cero, y donde tenemos esa información completa del estado pues de la partida después de cada movimiento, podemos determinar cuál es la mejoración en cada instante, ¿no? Teniendo en cuenta qué es lo que va a hacer nuestro rival y teniendo, o suponiendo que es un jugador perfecto que va siempre a tratar de minimizar nuestra puntuación final, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo sería la implementación de este algoritmo. Vamos entonces a ver cómo podría ser una posible implementación de este algoritmo, ¿vale? Lógicamente, pues dependerá del juego o de, bueno, un poco el diseño que hagamos del mismo, pero podríamos partir de pues una determinada clase, como en este caso, la clase nodo, que representa cada uno de esos distintos estados en los que se puede encontrar el juego, ¿no? Es decir, este tablero con una disposición concreta de fichas, ¿vale? Entonces, pues nosotros vamos a definir en esa estructura interna una lista que vamos a llamar estado, ¿no? Va a ser simplemente pues un conjunto de 9 casillas, 9 valores, 9 posibles valores, pues con una codificación determinada. Un 0 si está libre, 1 si hay una ficha del primer jugador, un 2 si hay una ficha del segundo jugador, ¿no? Que clásicamente se representa por esas X y esas Os. Vale, entonces tendremos aquí pues esa lista, ese estado. Cada una de esas posibles acciones, es decir, cada una de esas posibles celdas vacías, casillas vacías a las que podemos añadir una de nuestras fichas, que serán esas acciones, se van a representar también con un valor entero, que va a ser básicamente el índice de la lista donde está definida cada una de las posiciones del tablero. Es decir, en vez de utilizar una matriz de 3×3, vamos a usar una lista unidimensional con esas 9 posiciones desde el 0 hasta el 8. Bueno, a partir del estado actual, como veíamos ahí en esa simulación que hicimos del algoritmo, por cada estado podrán existir una serie de estados, tantos como acciones posibles podamos tomar, ¿no? Que los guardaremos, pues en alguna estructura, en este caso un diccionario, ¿vale? Porque así podemos emparejar esa acción con el estado al que nos va a llevar, ¿no? Es decir, el siguiente nodo hijo, ¿de acuerdo? Es decir, así sabemos que si yo tomo la acción tal, es decir, si muevo una ficha a la casilla, la que sea, la 3, la 5, la 8, pues voy a acabar en un nodo que representa pues ese determinado o un determinado estado. Y para cada estado terminal, es decir, si finaliza nuestro juego, pues le asignaremos un determinado valor.
pues si gana el primer jugador, pues 10 puntos, o menos 10 si gana el segundo jugador, o un 0 en caso de empate. Bueno, luego podremos tener definidos ahí una serie de métodos, como por ejemplo, pues un método que nos chequee si alguno de los jugadores pues tiene o está en una situación de 3 en raya, con lo cual gana la partida, o pues si es una situación de empate o lo que sea, ¿no? Y tendremos otro método que nos permitirá calcular pues el valor del estado, ¿no? En el caso de que sea terminal, y en función de cualquiera de esas posibles situaciones que se nos pueden dar, ¿no? Que gane un jugador, que gane el otro, o que estemos en una situación de empate. ¿Y qué más? Podríamos tener pues un método auxiliar que nos permita determinar, pues a partir de la situación del tablero actual, quién es el siguiente jugador que le tocaría en el turno, que simplemente pues contar cuántas fichas tiene cada uno y en función de eso ya sabemos a quién le toca jugar, o obtener una representación en formato string, en formato cadena de caracteres del tablero, ¿no? Pues para visualizarlo simplemente, ¿no? Si hacemos pruebas del mismo. Y aquí, bueno, podemos ver un ejemplo de cómo funcionaría esta clase, ¿no? Definimos un estado que básicamente representa una situación del tablero, pues aquí vemos, ¿no? La primera casilla, la casilla 0, está libre, ¿no? Tiene un 0, que sería esta de aquí. Estas casillas 1 y 2, pues tienen fichas del primer jugador, ¿no? 1 y 1, que son estas X. Aquí tenemos una ficha del segundo jugador, que es este 2 de aquí. La siguiente estaría libre, que es esta casilla central. Luego una ficha del primer jugador. Y en la fila de abajo, pues tenemos ficha del segundo jugador y ficha del primero, ¿no? Esta de aquí, o X, ¿vale? Esto sería un estado terminal, ¿de acuerdo? Porque tenemos aquí una situación de 3 en raya, como vemos aquí en esta última columna, con lo cual pues tendrá asociado un determinado valor. Como gana el primer jugador, pues su valor es 10, ¿vale? Y bueno, el siguiente jugador, en caso de que se pudiera seguir jugando, ¿vale? Como es un estado terminal, no se va a poder seguir jugando, pero en todo caso le tocaría al segundo jugador, ¿no? Si lo hubiera, ¿vale? Que en este caso, pues al ser terminal, no lo va a ver. Y vemos, ¿no? Como en el método, pues al tratarse de un nodo hoja, ¿no? Dentro de lo que es la estructura del árbol, pues nos devuelve un 0, ¿vale? Con lo cual, pues no nos va a indicar ni primer jugador ni segundo jugador, ¿vale? Que si no, sería lo que tal. Pero bueno, aquí podemos probar con otros estados, yo que sé, pues uno que no sea terminal, pues simplemente me elimino de aquí y vacío, pues esta posición de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, ¿no? Acabamos de vaciar esta casilla, este ya no sería un estado terminal, con lo cual no tiene asignado ningún valor, ¿vale? Y el siguiente jugador, en este caso, sería el jugador 1, ¿no? O si, por ejemplo, pues introducimos pues, una ficha de primer jugador aquí, pues este tampoco sería un estado terminal y el siguiente jugador ahora sería el jugador 2, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver cómo se construye ahora el árbol sobre el que aplicaremos ese algoritmo Minimax. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es, en el constructor le vamos a pasar un estado, es decir, nosotros vamos a construir ese árbol a partir de un estado inicial, el que sea, ¿no? Como hacíamos en el ejemplo, es decir, partimos de una posición del tablero con una serie de fichas y ahora, para saber qué acción vamos a tomar, ¿no? Pues vamos a construir ahí esas ramificaciones de posibilidades, etcétera, para luego calcular sus puntuaciones y poder determinar cuál es esa acción más conveniente que vamos a tomar, ¿vale? Entonces, básicamente creamos o definimos un nodo raíz del árbol, que va a ser un nodo a partir de ese estado, ¿no? Y el padre, si se lo indicamos, y a continuación lo que vamos es a crecer ese árbol, ¿no? Vale, vamos a crear ese árbol de estados a partir de este estado inicial.
¿De acuerdo? Bueno, para hacerlo, básicamente lo que vamos a hacer es crearnos una cola, ¿vale? Donde insertamos inicialmente pues ese nodo raíz y vamos a ir extrayendo cada uno de esos nodos, de los que tenemos en la cola. Mientras haya nodos ahí por explorar, pues vamos a seguir avanzando por el árbol, creando nuevos estados. Ya digo, esto dependiendo del... esto nos vale para el 3 en raya. Si fuera otro juego en el que el número de ramificaciones o avances fuera mucho mayor, pues a lo mejor aquí tenemos que limitar cuántas iteraciones hacemos de esa propagación del árbol, ¿no? Pero bueno, en el caso de 3 en raya no tenemos, al ser un juego pues bastante limitado en cuanto a posibilidades, no tenemos que tener en consideración pues eso, ¿no? De establecer pues una profundidad máxima para el árbol. Vale, entonces, básicamente vamos extrayendo nodos de esa lista y lo que vamos es a analizar qué acciones posibles hay. Es decir, a partir de quién sea el siguiente jugador, de cuáles sean las acciones, es decir, las casillas libres que haya, ¿no? En esa situación, en ese estado del tablero, bueno, pues vamos a ir creando esos nuevos nodos, ¿vale? Vamos a ir creando esos nuevos nodos y los iremos añadiendo pues a nuestro árbol de hijos, ¿no? Para el nodo en el que nos encontremos, ¿vale? Que va a ser el padre de estos nuevos nodos, ¿vale? Es decir, entonces vamos a ir creando nuevos nodos, serán estos child node, por ejemplo, ¿vale? Que van a tener un padre, que va a ser el estado actual en el que estamos, y los iremos añadiendo a nuestro diccionario, ¿vale? Para ese nodo padre iremos añadiendo, pues para la acción X, es decir, para si nos movemos a la casilla, por la que sea, la 3 o la 4 o lo que sea, pues llegaremos a este nodo hijo. ¿De acuerdo? Y en el caso de que ese nodo hijo no sea un estado terminal, pues lo insertaremos dentro de nuestra cola, ¿vale? Y así continuaremos dentro de este bucle, ¿vale? De este bucle while, mientras sigan existiendo nodos dentro de la cola, estados que podemos explorar, pues seguiremos evaluando pues las diferentes posibilidades que hay, creando un nodo para cada una de esas posibles acciones, ¿vale? Y si no son estados terminales, lo seguimos añadiendo al árbol, ¿de acuerdo? Ese es un proceso iterativo para ir construyendo ese árbol. Vale, esto simplemente en cuanto a lo que sería esa construcción del árbol. Bueno, y cuando aplicamos nuestro algoritmo Minimax, podríamos hacerlo ahora ya, es decir, nosotros ya tenemos construido ese árbol, esos nodos terminales ya tienen pues una puntuación, ¿vale? Porque en el momento, como veíamos antes en esa clase nodo, ¿no? Cada vez que creamos un nodo se averigua si es un nodo terminal y se le asigna pues la puntuación que le corresponda, ¿vale? Entonces a partir de ahí podríamos hacer ya esa propagación hacia arriba. Bueno, en vez de hacerlo ahí, en esta implementación que hice yo, bueno, para esa simulación que veíamos ahí antes, pues tengo definido aquí este método, getBestAction, ¿no? Que a partir de ese estado inicial del árbol, ¿no? Ese estado raíz, pues va a aplicar ahora Minimax, invocando este método, y me va a dar cuál es la mejor de las acciones posibles. O sea, básicamente lo que va a hacer es crear un diccionario donde por cada una de las posibles acciones, es decir, por cada una de las casillas donde puede mover el jugador, el que sea, ¿no? Que determinaremos previamente si es el jugador 1 o es el jugador 2, cuál es el valor asociado a esas distintas acciones. Vale, eso es lo que vamos a almacenar aquí, ¿no? Vale, y eso es lo que me va a devolver Minimax. Vale, para cada acción, cuál es el valor que le corresponde. Que va a depender, lógicamente, ¿de qué? Pues del jugador que sea, porque ya veíamos que teníamos que ir alternando, ¿no? Esas funciones mínimo y máximo, ¿no? Entonces, yo aquí simplemente parto de un estado del tablero,
voy a mirar quién es el jugador y a partir de ahí iré aplicando las funciones correspondientes en el orden que sea, ¿no? Empezando en máximos y luego mínimos y luego máximos tal, o pues si es el jugador 2, el estado desde el cual voy a hacer el cálculo, ¿vale? Pues empezando en mínimo, luego en máximo, etcétera. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos implementando estos agentes, ¿vale? Para que puedan jugar, de esta manera podemos hacer que sean o bien el jugador 1 o bien el jugador 2, ¿vale? Y en función de eso tendremos que aplicar una función o tendremos que aplicar la otra. Vale, bien. Entonces, básicamente ya digo, invocamos esa función minimax para cada uno de los hijos que tenemos colgando de ese nodo raíz del árbol. Es decir, a partir de sus hijos, ¿no? ¿Vale? Obtenemos cuál es esa acción, cuál es el hijo y aplicamos ese método minimax. Este es un método recursivo, ¿de acuerdo? Que lo que va a hacer es, cada vez que nosotros lo invocamos, si estamos en un nodo terminal, lo que vamos es a devolver el valor, y si no es un nodo terminal, lo que vamos a hacer es aplicar la función que corresponda, o bien un mínimo, o bien un máximo. ¿A quién? Pues a esos valores minimax de los hijos, ¿vale? De sus nodos hijos. Y así iremos avanzando por el árbol, ¿no? Haciendo esas llamadas, o bien a un mínimo o a un máximo de los valores que nos devuelvan minimax para esos hijos, y esos valores empezarán a propagar cuando lleguemos a los estados terminales. A partir de ahí empezarán a subir esos valores hacia arriba y se podrán ir aplicando esas funciones de mínimo o de máximo. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos construido ese diccionario, ¿no?, de acciones y valores que nos devolvió minimax, pues simplemente lo recorreremos para extraer cuál es aquella acción que nos va a dar el valor, o bien máximo o bien mínimo, en función del jugador en el que estamos, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver algún ejemplo. Bueno, este es un simple ejemplo para ver cómo es esa construcción del árbol, ¿no? Esa propagación del árbol a partir de un estado inicial, ¿no?, donde tenemos, bueno, pues esta disposición de fichas, donde hay ahora mismo 3 casillas libres, ¿no? La de la primera arriba a la izquierda, la casilla central y la última esquina a la derecha. Y a partir de ese estado vamos a construir un árbol, vamos a verlo, y sería esto, ¿no? Este es ese estado inicial, esto sería ese nodo raíz, ¿de acuerdo? Y ahora, en función de pues que el primer jugador, que es el siguiente jugador, es a que le tocaría jugar ahora, mueva aquí, aquí o aquí, se nos abrirán 3 nuevos estados, ¿no? 3 nuevos estados hijos de este, ¿no? Que son este de aquí, ¿vale? Que es un estado terminal, porque tenemos aquí una situación de 3 en raya para el primer jugador, por eso tiene ese valor de 10. Este estado de aquí, que no es un estado terminal, por eso tiene este valor de 0. O este otro estado, cuando mueve, si mueve a esa casilla de aquí, ¿vale? A esta que teníamos aquí libre, se nos produce pues también una situación de 3 en raya para el primer jugador, ¿no? Vale, ese árbol puede seguir propagándose hacia abajo, porque tenemos un primer estado terminal, ¿no? A partir de este nodo raíz tenemos un hijo que es un estado terminal, tenemos otro hijo que es un estado terminal, pero tenemos otro hijo que no es un estado terminal, con lo cual el segundo jugador puede mover alguna de estas 2 casillas libres que hay aquí. Vale, y se corresponde con estos otros 2 estados que nos aparecen aquí, ¿no? Cuando el segundo jugador mueve aquí, que le da una situación de 3 en raya, ¿no?, en esta columna, por eso ese valor de menos 10, o cuando el jugador mueve aquí, ¿vale? Ese segundo jugador, que sería también un 3 en raya para él, ¿no? Es decir, esta puntuación de menos 10. Vamos a ver ahora cómo sería la invocación a ese método getBestAction, ¿no?, que nos da cuál es la mejor situación, cuál es la mejor acción que podemos tomar a partir de la situación actual del tablero, ¿vale? Entonces vamos a definir
pues una serie de estados de ejemplo, ¿de acuerdo? Estos 4, ¿vale? Este primero, pues es este que analizamos aquí, ¿vale? Bueno, pues para cada uno de estos 4 posibles estados, vamos a ver cuál es la mejor acción posible. Bueno, pues vamos allá. Entonces, para este primer estado, ¿no? Si la situación del tablero fuera esta, y nosotros a partir de aquí construimos ese árbol de acción, pues nos diría que serían estas acciones con estos resultados, ¿vale? Jugar a la casilla 0 con una puntuación de 10, jugar a la casilla 4 que resultaría en una puntuación de menos 10 o jugar a la casilla 8 con una puntuación de 10, ¿no? Es precisamente esto que veíamos aquí, ¿no? Es decir, si el primer jugador mueve a esta casilla, gana. Si mueve a esta última casilla, era este estado de aquí, también gana. Y si mueve al medio, ¿qué es lo que pasa si mueve al medio? Pues se nos daba esta situación de donde iban a salir estos dos hijos, este y este, donde gana nuestro contrincante, ¿no? Aquí en esta columna, aquí en esta fila. Entonces es lo que vemos aquí, ¿no? Este diccionario de acción-valor, ¿vale? Pues el primer jugador puede mover o bien a la casilla 0, bien a la casilla 4, bien a la casilla 8. Por la casilla 0, el valor de la jugada sería 10 que gana, y en la 8 sería 10 que gana, pero si mueve en la 4, siguiendo luego el árbol para abajo, vamos a llegar a una situación donde sí o sí va a perder. Con lo cual, la mejor acción posible, pues lógicamente, pues será o bien esta, ¿no? Podemos seleccionar pues aleatoriamente, ¿no? En este caso, bueno, pues es la última que se encuentra con la puntuación máxima. Bueno, vamos a ver otro caso. ¿Vale? Que era este caso, ¿no? Este caso de aquí, que es el de arriba, este primer caso, pero donde el primer jugador movió a la casilla central. Es lo que estamos representando aquí, ¿no? ¿Vale? Sería este, donde hay dos acciones posibles, jugar aquí o jugar aquí, y en ambas el resultado va a ser de menos 10, es decir, que gana el segundo jugador. ¿Vale? Mejor acción posible, en realidad da igual, ¿no? Es mover a la casilla 8. Bueno, otro ejemplo sería este de aquí. Hay también 3 posibilidades de juego: jugar en la 1, jugar en la 4, jugar en la 5, ¿vale? Si jugamos en la 1, el resultado sería menos 10, ¿vale? De hecho, si nos fijamos, si nosotros jugamos aquí, cuando jugara el segundo jugador nos haría 3 en raya, haciendo esta diagonal. Si jugamos en la 5, pues sería lo mismo, el resultado final sería de menos 10, ya que el segundo jugador también nos completaría esta diagonal, ¿vale? Y si jugamos a la casilla central, pues nosotros obtenemos esa diagonal ganando la partida, ¿no? ¿Vale? Así que, pues ya esto ya nos lo dice Minimax, ¿no? Minimax es el que nos dio estas posibles acciones y esos posibles resultados, ¿vale? Y extraemos, pues lógicamente, la mejor acción posible, la que nos va a dar el mejor resultado para este jugador, ¿vale? Que será el valor máximo, pues es a jugar al medio, ¿vale? Que es lo que nos aparece aquí. Y aquí en este otro caso, ¿vale? Donde pues también hay más acciones posibles, ¿no? Este sería el diccionario para estas 5 posibles acciones. Jugar a las casillas 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Donde pues los resultados finales, ¿vale? Digamos que aquí yo muevo una ficha, aquí no voy a ganar y de forma inmediata. Pero si juego al centro, voy a acabar ganando. Y si juego en esta posición de aquí, pues voy a acabar en una situación de empate. Y si juego en cualquiera de la fila de abajo, voy a perder la partida, ¿vale? Es decir, jugar la X aquí, aquí o aquí, pues voy a acabar en una situación de derrota, ¿vale? Esto es así porque, lógicamente, si yo juego
aquí, en cualquiera de estas posiciones, le voy a dar al segundo jugador la opción de que mueva una ficha donde se cree dos opciones de victoria. Por ejemplo, si yo moviera una X aquí, ¿no? En esta casilla de aquí, ¿vale? Él moviendo aquí, ¿de acuerdo? Se va a crear dos opciones de victoria. Esta y esta, ¿no? Yo no puedo bloquear las dos, con lo cual voy a perder. Lo mismo pasa si el primer jugador mueve aquí, ¿vale? Pues o aquí, sería exactamente igual. Pues ese segundo jugador moviendo en la casilla central, pues se va a abrir dos opciones, ¿no? O bien completar por aquí o bien completar la diagonal hacia aquí abajo, que no va a poder el primer jugador bloquear ambas. Por eso, si yo muevo, o mejor dicho, el primer jugador mueve alguna de estas de la fila final, ¿no? Esta fila de abajo, pues va a acabar en una situación donde gana el segundo jugador. Y como vemos, pues Minimax es capaz de descubrir esas situaciones perfectamente, ¿vale? Cualquier situación posible que se vaya a dar en el juego, me lo está describiendo. Hay una variante de Minimax que se llama Negamax, que bueno, de alguna manera simplifica la implementación de nuestro algoritmo, ya que en vez de ir alternando, ¿no? Como hacíamos pues aquí, ¿no? En cada uno de esos niveles, a medida que vamos descendiendo por los hijos, o bien vamos aplicando esa función de mínimo, o vamos aplicando esa función de máximo, ¿no? Es decir, aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es siempre aplicar la función de máximo. Esto se basa en una igualdad matemática que es la siguiente. El mínimo de dos números es la negación del máximo de las negaciones de esos números, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esto podemos sustituir ese mínimo, esa función mínimo, y aplicar siempre una función máximo, con el cuidado de ir alternando el signo a medida que vamos descendiendo por el árbol, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la implementación es muy similar, ¿no? Con la única diferencia que donde nosotros antes, pues pasábamos esas funciones, ¿no? Aplicábamos alguna de esas funciones, ahora siempre vamos a hacer el máximo. Y lo que haremos será, pues en este implementación del algoritmo, pasarle el signo para que vaya cambiando su valor en cada una de los niveles, ¿no? A medida que vamos descendiendo por los distintos niveles, ¿no? ¿Qué es esto que hacemos aquí? ¿De acuerdo? Sí, pues si nos llega un signo positivo, pues ahora lo cambiaremos por un signo negativo y viceversa, ¿vale? Y entonces, pues función negamax lo que va a devolver es la aplicación de ese signo, que ya digo, irá alternando al máximo, ¿vale? ¿De quién? Bueno, pues de esos valores que nos devuelve el propio algoritmo Megamax a partir de los hijos, donde también pues iremos negando, ¿vale? Según el caso, ¿no? En un momento mantendremos su valor y en el siguiente nivel pues intercambiaremos, pues en función del signo que tengamos en ese instante, su valor, ¿vale? Y bueno, y podemos, como en la situación anterior, en la implementación anterior, realizar una ejecución para comprobar sobre distintos estados, ¿vale? La aplicación de este algoritmo Minimax, pues vamos a hacer lo mismo con el Negamax, que nos va a dar exactamente, o debería darnos exactamente los mismos valores para cada una de esas distintas acciones que se pueden tomar en cada una de esas situaciones, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Como en el caso de antes, donde va a jugar el jugador 1, tenía estas tres posibilidades, pues lógicamente las mejores son la 0 y la 8, esas casillas que le va a dar una situación de victoria, y jugando al medio veíamos que acaba en una situación de pérdida, porque el segundo jugador va a jugar a esas casillas de las esquinas, ¿no? ¿Vale? Exactamente el mismo resultado de antes. O en esta situación de aquí, donde va a jugar el jugador 2 y con cualquiera de las acciones que tome, es decir, mueva a la casilla 0 o la casilla 8, va a darse una situación donde gana ese jugador 2, ¿vale? Aquí
en esta situación, pues también veíamos, ¿no? Ahora aquí va a jugar el jugador 1, donde si juega en esta casilla de aquí, ¿vale? O juega en esta casilla de aquí, va a perder porque el segundo jugador le va a jugar aquí al medio, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces se van a dar estos valores finales de menos 10. Y si juega al medio, pues tendrá ahí esa diagonal, con lo cual ganaría. Y en esta última situación de aquí, pues ese diccionario de acción-valor, pues era este que ya comentamos antes, ¿no? ¿Vale? Con estas posibilidades, jugando al medio, pues va a ganar, porque se abre aquí dos posibilidades que no va a poder cubrir el segundo jugador, o bien esta vertical por el medio, o bien esta diagonal. Jugando a esta casilla 5, pues se acabará en una situación de empate, y si el primer jugador juega a cualquiera de las posiciones de la última fila, pues va a acabar perdiendo, ¿no? Como, pues eso, ya comentamos previamente, ¿no? Entonces vemos cómo exactamente funciona de la misma manera. Bueno, y con esto, pues finalizamos, ¿no? Lo que sería la descripción, pues, de lo que es este algoritmo y, pues, cómo funciona y una posible implementación del mismo.